Universidad Valle Dorado. La universidad para la gente. Universidad Valle Dorado es una institución formada en 2006 y se transforma, ofreciendo programas adecuados para personas que requieren avanzar en su formación. Flexibilidad. Modelo educativo adecuado para las personas que requieren nuevos métodos y espacios virtuales. Costos accesibles. Apegados a la realidad social. No hay que pagar costos altos por aprender lo mejor. Calidad educativa. Con profesores de alta solvencia académica y práctica profesional. Oferta académica. Licenciaturas. Licenciatura en Administración de Empresas. Licenciatura en Administración de Negocios. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Lengua Inglesa. Licenciatura en Tecnologías de la Información. Maestrías. Maestría en Administración de la Seguridad. Maestría en Derecho Civil. Maestría en Derecho Procesal Penal. Maestría en Formación Docente. Doctorados. Doctorado en Educación. Nuestra propuesta. Calidad de vida profesional. Virtual. Prácticas. Uso de app. Casos. Forma parte de la Universidad Valle Dorado, somos la mejor opción para tu futuro. Estos son los temas que vamos a abordar. Atentos. Decimos el salario mínimo, qué es el salario, las características. Vamos a aprender la integración del salario. Vamos a hablar también de prima de antigüedad. Vamos a hablar de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, cuándo se reparten las utilidades, ¿sale? Cómo saber si hay pago de utilidades, las empresas que no están obligadas al pago del PTU, los trabajadores que no participan en el reparto de utilidades y consideraciones en relación al reparto de utilidades. Salario mínimo 2024, ¿sale? Del 2023 al 2024 pasó de 207.44 a 248.93. En el resto del país y en la zona de la frontera norte pasamos de 312.41 a 374.89, ¿vale? Esto es muy importante porque en el salario mínimo participa una comisión que está representada, compañeros, por la clase de los trabajadores, ¿ok? Vamos a encontrar también en este supuesto a la clase patronal, ¿ok? Y también vamos a tener al gobierno, que se van a poner de acuerdo para verificar el tema de en este caso, a cuánto va a corresponder el salario mínimo. Muy bien. El salario se puede fijar de la siguiente manera. Atentos, por favor. Vemos lo siguiente. Ya señalamos que el concepto es la retribución que el patrón debe de dar al trabajador por concepto del trabajo, de la actividad que éste viene desempeñando. El salario se va a fijar por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión y a precio alzado. Empezamos por la unidad de tiempo. En este caso, vamos a verlo de esta manera. Unidad de tiempo, lo vamos a ver que se puede establecer por hora, por día, por semana, por quincena, por mes. ¿Ok? Es decir, hay una temporalidad para considerar el pago del salario. Hora, día, semana, quincena o mes. ¿Se entiende, verdad? Ok. Sí, Después nosotros tenemos la unidad de obra. Aquí no tiene nada que ver el tiempo. En unidad de obra vamos a revisar lo siguiente. Ok. La cantidad. Ok. Y la calidad del el producto que se encarga
al trabajador. Cantidad y calidad. Por ejemplo, vamos a hablar de que se va a encargar, ok, en este caso la manufactura de estas bolsas. El patrón da la mercancía y todo a los trabajadores y les dice que les va a pagar 100 pesos por cada manufactura de estas bolsas. Tenemos a dos trabajadores, trabajador A y trabajador B. El trabajador A logra hacer 7 bolsas en un día. Y el trabajador B, que tiene menos destreza, solamente hace 4. Ok. Como aquí se está pagando por obra, depende la cantidad y calidad del producto encomendado. Entonces aquí vemos que este trabajador pues va a tener 700 pesos por concepto de esta actividad, y aunque el trabajador B le invirtió la misma cantidad de tiempo, hizo menos bolsa, entonces recibirá 400 pesos. ¿Se entiende esta situación, este tipo de salarios? Sí. Bien, avanzamos. Tenemos el salario por comisión. Ok, vamos a verlo rápidamente. ¿Cómo se conforma este? Ahí va, la comisión. Principalmente vamos a tener a los trabajadores que se dedican al tema de ventas. En este sentido, este trabajador tiene un salario base. Ok, pero sobre este salario base que normalmente es el mínimo, vamos a tener que él incrementará sus ingresos de conformidad con las ventas que éste realice. Entonces van a complementar este salario en el tema de comisión. ¿Se comprendió? ¿Sí? Ok. Sí. Y tenemos ahora a precio alzado. ¿En qué corresponde el salario a precio alzado? Bueno, vemos lo siguiente. Que muchos dicen que no tendríamos que meterlo dentro de un tema de un salario en materia laboral. Vamos a ver. En este caso, se está elaborando en una casa. Muy bien. Y tenemos nosotros trabajadores encargados a la industria de la construcción. La construcción de esta vivienda con todo y material, vamos a tenerlo que es por la cantidad de 1,000,000 de pesos. Muy bien. En este caso, sí, se establece una temporalidad para su entrega, pero en este punto, a lo mejor se va dando anticipos y hasta llegar a la conclusión de la obra. Nos encontramos bajo este tipo de salarios de a precio alzado porque el mismo va a concluir cuando termine la obra encomendada. ¿Se comprende? ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Está muy sencillo este punto, ¿verdad? No merita mayor comentario que este. Bien. Las características del salario. El salario es remunerador, suficiente, determinado, por periodicidad, en efectivo o en especie, apropiado y proporcional. Vamos a ver cada uno de estos puntos. Primero de ellos, decimos remunerador. ¿Esto qué significa? Debe ser proporcional a la cuantía del tiempo trabajado. Debe dignificar la actividad que realiza ya el trabajador. Es decir, tiene que ser, pues de alguna manera, adecuado al tiempo que éste ha invertido. Muy bien.
En cuanto a suficiente, debe asegurar un nivel de vida decoroso para el trabajador y su familia. Sabemos que muchas veces esto no es suficiente, pero bueno, puede ser alguna situación de un ideal que busca la norma. También señalamos el tema de determinado en cuanto a su forma y el monto del salario. Debe de establecerse antes de iniciar la relación laboral. La periodicidad. ¿Cómo vas a pagar? ¿Al día, a la semana, a la quincena o al mes? Hay que establecer el periodo de pago. Se debe de hacer en moneda de curso legal en el país, aunque por supuesto se puede establecer el pago del salario en una moneda extranjera. Debe ser, puede ser en especie, siempre y cuando sea un acuerdo previo, esto no sea definitivo y tiene que ser apropiado y proporcional al salario que normalmente percibiría el trabajador. ¿Se entiende? Imaginen, pues alguna situación que a lo mejor no tengo el recurso económico, pero el trabajador acepta que le pague en especie. Claro que esto no puede ser siempre, ¿verdad? O sea, a lo mejor en alguna ocasión aceptamos ese intercambio de hacer el pago en especie. Hasta aquí tenemos algún comentario, mis queridos amigos. ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Ok, bien. Vamos avanzando y ahora llegamos a la cuestión de la integración del salario. Bien, vamos a hablar de cómo se integra el salario. Quiero que pongan mucha atención porque vamos a ver dos formas de calcularlo y vamos a hablar de la integración que establece la ley, la integración con prestaciones mínimas y vamos a hablar de integración con prestaciones superiores. La base, inclusive la base de cotización del propio Seguro Social. Tenemos aguinaldo, vacaciones, pero vean cómo lo pongo con mayúsculas y con este tema de factor de integración y prima vacacional. ¿Listos? Muy bien. Aquí vamos. Ok. Tenemos el ejemplo de Homero. Homero recibe, en este caso, un salario de 320 pesos. Lleva un año dentro de la empresa. Entonces, este es su salario base, 320 pesos. Tenemos que le corresponden 12 días de vacaciones que no van a sumar, que solamente nos sirve para sacar la prima vacacional. Estos factores sí van a sumar 3 días de prima vacacional y 15 días de aguinaldo. Tenemos un total de 18 días extras al año. Sumamos los 365 más estos 18 días extras, tenemos un total de 383. Días pagados y percepciones son 383. Sacamos el factor de integración. Dividimos 383 entre los días del año, que son 365. Nos da un factor de 1.04931. Y eso lo multiplicamos por el salario diario, lo multiplicamos por el salario base y tenemos nosotros el salario integrado. Vamos a hacer un ejercicio para que nos quede más claro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Veamos el caso. Ahí va. Vamos a poner el caso de una trabajadora llamada Jade. Ahí va. Bien. Ok. Jade lleva en la empresa, ¿sale? Vamos a ponerle que lleva 5 años.
Ok, el salario que percibe Jade es un salario de 350 pesos diarios. Ok, Jade tiene 5 años en la empresa. ¿A cuánto le corresponde de vacaciones esos 5 años? 20 días. Ok, 20 días. Muy bien. ¿A cuánto le corresponde de prima vacacional? 5. 10. Prima vacacional. Esta sí va a sumar. Son 5 días. Más los 15 días de aguinaldo. Ok, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da en total? 20 días. 20. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Sumamos los 365 días del año más 20 nos da un total de ¿cuánto? 385. 385 días. Muy bien. Ahora dividimos 385 entre 365. ¿Y cuál es el factor que nos va a dar? ¿Cuánto? 1.054. Ok, 1.054, que vamos a multiplicar por el salario base de Jade, que son 350 pesos. ¿Cuál sería su salario diario integrado, compañeros? 369.17. Ok, ¿cuánto? 369.17. Ok, ya tenemos el salario diario integrado de Jade. ¿Para qué le sirve este salario integrado? Pues le sirve es el salario base de cotización, ok, del IMSS, ok. También le sirve para indemnización, ok. En el caso, pues, de despido injustificado, ok. En el caso de accidente por riesgo de trabajo, ok. En el caso de muerte por riesgo de trabajo, ok, compañeros. Y también en el caso de una incapacidad permanente, ok. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Sí está claro? sí. Sí. Muy bien. Estos son las prestaciones mínimas. Ahora vamos a hacer otro cálculo, pero con prestaciones superiores. ¿Estamos listos? Sí. Muy bien. Seguimos. Ahí va. Prestaciones superiores. Trabajador tiene 9 años de antigüedad, ¿vale? Ujú. Este trabajador tiene un salario diario de 370 pesos, pero recibe 3,000 pesos en vales de despensa mensual. ¿Sale? 700 pesos por concepto de bono de puntualidad mensual y tenemos un bono de productividad anual de 5,000 pesos. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, ¿cuánto recibe de salario de despensas, compañeros? 3,000 pesos. ¿Sale? Eso lo dividimos entre 30. Y entonces, ¿cuánto está percibiendo por día de vales de despensa? 100 pesos. ¿Vamos bien? Sí. ¿Cuánto recibe de bono de productividad mensual? 23.33. Ok,
Ok, lo dividimos 700 entre 30 y nos da 23.33 por concepto de cuota diaria. En cuanto a bonos, en este caso bono de puntualidad, ¿cuánto reciben de bono de productividad al año? 5,000. Ok, pero como es anual, entonces esos 5,000 lo dividimos entre 365, ¿y a cuánto correspondería diario? 13.69. ¿Vamos bien? ¿Tiene cuántos años en la empresa? 9. 9 años. ¿A cuánto le correspondería de prima vacacional? ¿A cuánto? 22. 22. Esas son de las vacaciones, ¿verdad? Y de prima vacacional serían 5.5 días, ¿verdad? Ok, vamos a sacar prima vacacional. Así rápidamente es otro cálculo. 22. Sí, son 5.5 días. Ok, 22 por 370, ¿sale? Que sería el salario base entre 365 por 0.25 que corresponde a la prima vacacional. Por concepto diario de prima vacacional le corresponden 5.5753. ¿Se entendió la operación, sí o no, compañeros? Sí. Sí, ok. Aguinaldo. ¿Cuánto le corresponde de aguinaldo? Vamos a ver por cuota diaria. Multiplicamos 15 por 370, lo dividimos entre 365 y tenemos a cuánto corresponde el aguinaldo diario. Aquí tenemos las cantidades que voy a marcar de 100, 23.33, 13.69, 5.57 y 15.70. Ahora sí, multipliquemos, compañeros. Bueno, más bien sumemos 370 más 100 pesos de vales de despensa, más 23.33 de bonos de puntualidad, más 13.69 por lo que respecta a bono de productividad, más 5.5753 por prima vacacional, más 15.70 por aguinaldo. El salario diario integrado con prestaciones superiores a la ley, en este ejemplo corresponde a 528.2953. ¿Quedó claro, compañeros? ¿Dudas, comentarios con esta integración? José Luis, te escuchamos. Gracias. Dudas en el cálculo, no. Ujú. Solamente que estamos sujetos al bono de puntualidad, de perderlo o no, por cumplir o no con el mismo, y en el de productividad, ¿dónde cuando perdemos el beneficio porque no cumplimos asistiendo puntualmente durante 3 o 4 días? Porque no cumplimos la meta de los indicadores, ¿cómo nos afecta en el cálculo de este salario integrado? Bueno, en el caso de que usted, digamos, este salario integrado con prestaciones superiores a la ley son prestaciones que normalmente recibe el trabajador. Por ejemplo, si aquí hubiera una ayuda a transporte, la agregaríamos si es algo que recibe el trabajador. Ahora bien, como usted lo indica, ¿no? Si perdemos el bono de puntualidad o el bono de productividad, pues lo que vamos a hacer es que vamos a quitar esa prestación en el cálculo del salario diario integrado con prestaciones superiores y solamente sumaremos las que percibimos. Si ese bono de puntualidad o bono de productividad está sujeto a una evaluación de que se cumplan con esos requisitos, con esas cuestiones de puntualidad y de ser productivo en mi jornada laboral, pues bueno, ¿qué pasaría si lo pierdo? Pues no lo sumaríamos aquí, compañero, y solamente sumaríamos las cantidades que de forma general recibe el trabajador, que en este caso sería los vales de despensa
y los demás elementos que ya estudiamos antes. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Ok, pero esto ya son prestaciones superiores a la ley. ¿Se entiende? Esto no va a ser base de cotización del IMSS. ¿Está claro? Claro. Sí, muy bien. Bien, avanzamos. Y ahora vamos a llegar a la prima de antigüedad. ¿Listos? Muy bien. Analicemos lo siguiente. Concepto. Prestación que recibe un trabajador en relación a los años de su servicio. Va a corresponder a 12 días por año, ¿sale? Y se paga al separarse el trabajador de conformidad con lo siguiente. Pero antes de llegar a ese punto, hay que establecer que hay un límite en la prima de antigüedad. ¿Cuál es ese límite, compañeros? Ok. En este caso, el tope va a ser, mis queridos amigos, de 2 salarios mínimos generales. ¿Sí? Otra vez, el tope son 2 salarios mínimos generales. ¿A cuánto corresponde el salario mínimo para el 2024, compañeros? ¿Cuánto quedamos que es? 248.93. 248.93. Ok, hagamos este cálculo, por favor. Nuestro trabajador A percibe por concepto de cuota diaria la cantidad de 650 pesos. Esto no le va a corresponder de prima de antigüedad porque supera los mínimos que establece la ley, salvo que el contrato individual, colectivo o de ley establezcan que sí se cumpla con este supuesto de prestaciones superiores a la ley. Pero si no, el tope son 2 salarios mínimos. ¿Se entiende? En este caso lo supera. Tendríamos nosotros que considerar que este trabajador va a participar no por los 650, sino sería 248.93, 248.93 por 2, que sería un total de ¿cuánto? 497.86. 97.86. Ok. Este sería el monto con la cual el trabajador tendría para la prima de antigüedad. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora bien, son 12 días por año. Veamos lo siguiente. Trabajador A ya tiene 15 años. Ok. Ahora díganme ustedes, mis queridos amigos, ¿cuánto le va a corresponder por año a este trabajador? ¿Cuánto le corresponderá? Tenemos 497.86 por 12. En un año estaría recibiendo de prima de antigüedad 5,974.32. Ahora, por los 15 años, ¿cuánto recibiría? 89.614.80. 89,000, ¿qué? 614.80. Ok. Ya tenemos el cálculo correspondiente a la prima de antigüedad. Ah, pero vamos a ver en qué caso se va a cubrir. ¿Estamos listos? Pero ya tenemos la noción de cómo se va a pagar. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver en qué casos es una prestación obligatoria. Bien, si el trabajador se retira de forma voluntaria,
tiene derecho cuando tenga más de 15 años. ¿Se entiende? Es decir, esto es lo que establece la ley. Tenemos que, en este caso, nuestro trabajador Juan en la empresa lleva 10 años y dice, ya no quiero continuar más, me voy a ir. ¿Juan tiene derecho a prima de antigüedad? Sí. ¿Seguros? Tiene 10 años y dice que si es de manera voluntaria es después de 15. Ok. Después de 15. En este caso no tiene derecho Juan, salvo que su contrato le diga que antes de esa temporada que marca la ley pueda tener derecho. Muchas empresas sí lo consideran, ¿eh? Pero bueno, la ley nos dice más de 15 años. En este caso, Juan no tiene derecho. Muy bien, se separó de forma voluntaria. Pero vamos a ver una contradicción. Ahí va. Si el trabajador es cesado con causa o sin causa, ya genera este derecho. Es decir, Juan tiene 10 años y es despedido. ¿Tiene derecho a prima de antigüedad? La Sí, respuesta es sí. Ahí sí ya tiene derecho. ¿Vamos bien? Ok. Siguiente punto. Si Juan falleciese, ¿tendrá derecho a prima de antigüedad? Vamos a ver lo siguiente. ¿Listos? Bien. Si Juan muere y este Juan ya lleva en la empresa más de 15 años, entonces su familia tiene derecho a recibir esta prima. Hablamos de una muerte no derivada de un riesgo de trabajo. ¿Se entendió? Si la Sí. muerte es derivada de un riesgo de trabajo, entonces su familia, independientemente del tiempo que lleve, tiene derecho a prima de antigüedad. ¿Se entendió, sí o no? ¿Sí? claro. Ok, muy bien. Seguimos. Si el trabajador tiene una incapacidad permanente, vamos a ver lo siguiente. Ok, entonces Juan tiene una incapacidad. La pregunta que vamos a resolver es, ¿tiene derecho a prima de antigüedad? Y esta es la respuesta. Aquí va. Si esa incapacidad llega cuando Juan ya tiene más de 15 años y esta incapacidad no tiene que ver con un riesgo de trabajo, entonces, compañeros, tiene derecho a prima de antigüedad. ¿Vamos bien? Ok. ¿Y si la incapacidad es antes de esta temporalidad y si constituyera un riesgo de trabajo, entonces, ¿qué decimos, compañeros? ¿Qué decimos? Que sí tiene derecho. Que en este caso sí tiene derecho a la prima de antigüedad. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? Muy bien, compañeros. Bien. Ok. Para que así lo consideremos. Muy bien. Avanzamos, compañeros, y vemos la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. El famoso PTU. Lo vamos a tratar de explicar lo más gráfico posible y algunos ejercicios para que lo entendamos este elemento que es tan importante. Los trabajadores
participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con la comisión, con el porcentaje que estipule la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las utilidades de las empresas, que prácticamente toda la vida han llegado al mismo número del 10% sobre las utilidades de el patrón. Y en este punto ponemos un límite que son 3 meses de salario. Avanzamos. Vemos lo siguiente. El monto de participación de utilidades tiene como límite máximo 3 meses de salario. ¿Sale? Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Bien. Las empresas que tengan, en este caso, utilidades inferiores a 300,000 pesos, no están obligadas al pago de utilidades. Las que superan este monto ya están obligadas a pagar utilidades. ¿Lo entendemos, compañeros? ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Está claro? Bien, vamos a avanzar. El pago para cálculo de PTU, vamos a tener dos elementos muy importantes. Lo referente a el tema de días laborados, factor de días, y tenemos un tema del salario percibido, que es el factor de sueldo, factor de ingresos. El cálculo de individualización del PTU, vamos a revisarlo de la siguiente manera. Aquí va. Son 3 meses de salario, ¿sale? Promedio de PTU en los últimos 3 años. Se va a calcular los 3 meses de salario que se considera el salario base para el PTU. Esta es una situación importante que debemos de considerar. Recuerden, vamos a considerar los últimos 3 años para calcular estos 3 meses como límite y se va a entregar la cantidad que más beneficia al trabajador. Pongamos los ejemplos. Ahí va. Cálculo de 3 años de salario para el pago de PTU. Nuestro trabajador tiene 3 años, 2019, 2020, 2021. Este trabajador en el 2019 recibió 18,000 de utilidades. En el 2020, 21,500 y en el 2021, 19,500, teniendo un factor entre estos 3 años de 59,000 pesos. Esa cantidad de 59,000 la dividimos entre las tres, entre los tres, entre 3, y tenemos en este caso el cálculo para el pago de utilidades, haciendo este cálculo sobre las últimas 3 percepciones que recibió nuestro trabajador. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Si nuestro trabajador no tiene 3 años, tiene 2, entonces hagamos el siguiente cálculo. Es muy sencillo. Tenemos 2020 y 2021. 21,500 en el 2020, 2021, 19,500, sumando un total de 41,000 pesos que vamos a dividir entre 2 y entonces sacamos el promedio de utilidades que va a recibir el trabajador durante ese año. ¿Quedó claro? Y si no llevara más que un año, bueno, entonces el límite va a ser los 3 meses de salario, porque no tenemos otro factor que calcular. En este caso, sobre lo que él perciba, pero tomando como referencia que el límite son 3 meses de salario. ¿Está claro sobre este cálculo que hemos hecho? ¿Sí? Sí. ¿Cuándo Rosa Isela, te escuchamos, por favor? Sí me queda claro, digo,
es un proceso como de histórico, cantidades históricas, pero hace justamente a mayo, que es cuando es reparto de utilidades, me decía un conocido de Cinemex que les dijeron, les vamos a dar solamente 5,000 pesos de reparto de utilidades a todos. O sea, ahí ya no están considerando un histórico, sino pues nada más eso. Supongo que la utilidad que tuvo la empresa, ¿no? Pues bueno, es que O es un o sea, acuerdo entre el sindicato y la empresa. si ese acuerdo pues, se celebrara, pues estamos hablando de un sindicato charro, de un sindicato que está al servicio del patrón, de un Seguramente. sindicato que no vela por los intereses de los trabajadores. Porque, o sea, a ver, yo no puedo repartir parejo a todos así, 5,000 pesos. No, 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 no. Hay que tomar en cuenta cuánto percibió el trabajador durante ese año y, por supuesto, los días laborados, ¿me entiende? No trabajó lo mismo el trabajador A que el trabajador B. No Exacto. percibió lo mismo. Entonces no podemos nosotros repartir esta condición así como usted me establece. Si se hace así, pues evidentemente tenemos un sindicato charro que está al servicio del patrón y que acepta lo que el patrón le establece, ¿no? Porque a lo mejor, discúlpeme lo que voy a decir, pero maicea al líder sindical, ¿no? Que muchas veces de eso se trata, ¿no? Exacto. Sí, o sea, esto no puede ser así. Estos son los cálculos que hemos dicho en relación, haciendo el cálculo, pues, de lo que mejor beneficia al trabajador, tomando como referencia estos 3 últimos años y teniendo como tope 3 meses de salario. Pero bueno, ahorita vamos a hacer ya el cálculo aritmético de la integración del salario para que vea usted cómo no se reparte al parejo, así como usted me estableció. Esta condición, pues, de alguna manera no es legal. Muy bien. Ok, gracias. Ahí va. Estimados amigos, decimos lo siguiente. Ahí va. ¿Cuándo se reparten utilidades? Uno, cuando hay utilidades sobre la base del 10%. ¿Sale? Acuérdense que las utilidades, ya vamos a hacer referencia a un tema pues, en este caso, va a ser sobre lo que la empresa percibió durante ese año fiscal, ya quitando los gastos y demás temas de la administración, sobre las ganancias que tuvo esta empresa, ¿vale? Vamos a repartir el 10% a los trabajadores. Si hay pérdidas fiscales, entonces en ese supuesto, pues aunque nos duela mucho, compañeros, no se van a repartir, en este caso, utilidades. Muy bien. Y no solamente es porque el patrón diga, no es que, ¿qué crees? Tuve pérdidas. A ver, patrón, es muy importante que revisemos nosotros la situación de esta consideración, pero, pues bueno, con números, ¿verdad? Con bases, no sobre lo que tú quieras, no sobre lo que tú consideres, ¿me entiendes? Sino es con base a las determinaciones que se establezcan por parte de la autoridad hacendaria, que en este caso es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Porque, a ver, el patrón tiene la obligación de entregar ese balance a no al sindicato, escúcheme bien, la base se la va a entregar a una comisión de trabajadores dentro de la empresa y estos trabajadores van a revisar eso que les presenta el patrón y si tienen dudas, podrán presentarse ante la Secretaría de Hacienda para que les señale si efectivamente la declaración que presenta el patrón, pues es la que corresponde, ¿verdad? Porque también, lamentablemente, pues se puede falsear mucha información y de alguna manera engañar a los trabajadores para que pues se les reparta menos de lo que les corresponde. ¿Vamos bien? Vianey, te escuchamos, por favor. Sí, maestro.
¿Está bien que en el reparto de utilidades el ICR te quite algo? En el reparto de utilidades que haya alguna referencia con el impuesto sobre la renta, pues como tal, no te tendrían que hacer allí una deducción por lo que respecta a tu ICR. Es que, por ejemplo, nosotros, bueno, yo trabajo en las bodegas de Coppel y cada año recibimos nuestras utilidades, pero igual, así como las recibimos, el ICR te jala algo. O sea, y eso es cada año. Bueno, es que no, Entonces, es por eso mi pregunta. es de que el ICR sí es un impuesto que se debe de pagar por las percepciones que nosotros tenemos. Entonces, en ese supuesto, considero que de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, efectivamente, hacer un ingreso que tenemos, pues tenemos que hacer la declaración correspondiente. Bueno, en ese aspecto considero que sí debería haber esa retención, sí, porque es un ingreso al final de cuentas que estamos teniendo. Ah, ok. Muchas gracias, maestra. Esa era mi pregunta. Sí, sí, muy bien, muchas gracias. Al contrario, es interesante lo que me preguntó. Muy bien, vamos avanzando, estimados amigos, y vemos lo siguiente. Atentos, por favor. ¿Cuándo se tienen que dar utilidades? ¿Vale? Acuérdense que son 60 días después de haber presentado la declaración. Para las personas físicas, a más tardar al 30 de junio y para las personas morales, a más tardar al 31 de mayo. ¿Sale? Bien. ¿Cómo saber si mi empresa tiene la obligación de darme utilidades? Bueno, nosotros mismos o la comisión de trabajadores del reparto de utilidades, el patrón tiene la obligación de presentar su declaración anual y señalar si hubo o no utilidades. Yo le tengo que creer al 100% al documento que me presenta el patrón, compañeros. Pues no, ¿verdad? Lo ideal sería que una comisión de trabajadores verifiquen esta situación y a ver si no maquilló las cifras el patrón para no pagar utilidades o en su caso pagar las menores a las que corresponde por ley. Muy bien. Ok. Las empresas que no están obligadas al pago del PTU son las siguientes. Empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento, ¿vale? Entonces, durante el primer año no están obligadas. ¿Vamos bien? Ok. Las empresas mineras y del petróleo no están obligadas durante el procedimiento, durante el proceso de extracción. Fuera de ese punto, sí están obligadas al pago del PTU, pero entonces, mientras están extrayendo un mineral, mientras están extrayendo el crudo, en este momento no. ¿Se comprende? Ok, sin fines de lucro, asociaciones civiles no entrarían en el tema de pago de PTU, asociaciones de beneficencia tampoco, fundaciones tampoco. ¿Vamos bien? El IMSS y demás instituciones públicas descentralizadas no están obligadas al pago del PTU. Sí entendemos por por las instituciones públicas descentralizadas, ¿verdad? Tenemos el IMSS, tenemos el INAI, tenemos el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, tenemos, por ejemplo, el Tribunal Superior Agrario, tenemos la Universidad Nacional Autónoma de México, tenemos Petróleos Mexicanos, etcétera, etcétera. Sus trabajadores no están, en este caso las empresas, no están obligadas al pago de PTU. Las que creen algún producto nuevo durante los primeros 2 años no están obligadas al pago de PTU. ¿Alguna duda con todas estas empresas? ¿Algún comentario que tengamos? Bueno, y las que tengan una utilidad
inferior a 300,000 pesos, no están obligadas al pago del PTU. Muy bien. Ok. Entonces, trabajadores de estas empresas, bye bye. No están obligadas. No, las empresas no tienen por qué pagar PTU. Si la empresa de buena voluntad lo quiere otorgar, adelante, ¿no? Pero estas empresas no están obligadas. Ahora vamos a ver a trabajadores que no podrán participar en el pago de PTU. ¿Sale? Es decir, estos trabajadores no van a ser tomados en consideración. Directores, administradores y gerentes no participan. ¿Se entendió? Ok. Trabajadores eventuales que tengan menos de 60 días no participan. Muy bien. Trabajadores domésticos, pues tampoco. Estamos de acuerdo. ¿Por qué, verdad? ¿Sí o no? Sí. Ok. Ahora sí, seguimos. Consideraciones del PTU. Los periodos antes, durante y después del embarazo, así como incapacidades por riesgo de trabajo, sí se computan. A ver, vamos a verlo. Así a grosso modo. Vamos, 2 ejemplos. En este caso, tenemos esta señora que tuvo un periodo de gravidez y durante ese año tuvo en este caso una licencia que conllevó a lo siguiente. Atentos, por favor. Aquí lo vemos. Durante este año tuvo 6 semanas antes del parto, 6 semanas después del parto, e inclusive por una cuestión referente al nacimiento de su pequeño, le dieron otras semanas. Pongamos un ejemplo. Esta señora, por lo menos estas 6 semanas, ¿vale? Y otras 8, que aquí, otras, vamos a ponerle 6, otras 10 semanas que aquí ocurrieron, pues tuvo una licencia. Más o menos, ¿a cuántos meses equivale aquí, compañeros? Son pues serían como ¿cuántos? Como 3 meses, como 4 meses, ¿ah? Más o menos. 3 meses y una semana, ¿no? Como 3 meses y medio, 4. Ajá. 3 Ujú. meses, vamos a Una poner 3 semana. meses y medio, ¿sale? 3 meses y medio, no laboró, tuvo esa licencia, pero ¿qué creen? Todos estos días sí se van a computar para el pago de PTU. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Ok, ahora pongamos otro caso. Ahora vamos a tener a un trabajador que sufrió un riesgo de trabajo. Ok, aquí vamos. ¿Sale? Se cayó, se fracturó y le dieron 6 meses de incapacidad. Ok. Esos 6 meses que estuvo en incapacidad derivado de un riesgo de trabajo se van a computar para el pago de PTU. ¿Se entiende? ¿Sí, compañeros? Sí. Sí, muy bien. Avanzamos. Ok. Siguiente punto. Los trabajadores de confianza que ganen más que un trabajador de planta o sindicalizado, se tomará su sueldo máximo 20% aumentado respecto a este último trabajador. Les voy a poner un ejemplo para que quede claro. Aquí vamos. Muy bien. El trabajador de planta, el trabajador de base que más percibe en la empresa, aquí lo tenemos. Y aquí tenemos a nuestro trabajador de confianza. Nuestro trabajador de confianza percibe una cantidad de
1,000 pesos diarios. Muy bien. Y nuestro trabajador de base, aquí lo tenemos, este está percibiendo una cantidad de 500, es lo que más gana. Muy bien, 500 pesos diarios. El de confianza no podrá participar sobre esos 1,000 pesos. Lo que vamos a hacer aquí es que participará sobre un 20% más de lo que perciba este trabajador. ¿A cuánto correspondería ese 500% más, compa? Ese 20% más. Vamos a verlo. 600. Son 500 por, en este caso, 20%, serían 100 pesos más, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajador de confianza participaría sobre 600 pesos. ¿Se entendió? ¿Sí quedó claro? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Ok, avanzamos. Y tenemos que el PTU que no se repartió en periodos anteriores se suma a la repartición. ¿Qué significa? A ver, porque llega a ocurrir, ¿eh? Muchas veces hay trabajadores que terminan pues una relación laboral y muchas veces pues ni siquiera se vuelven a parar en la empresa, ¿verdad? Y pues ni siquiera van a reclamar lo respectivo a las utilidades. En este caso, pongamos el siguiente ejemplo. ¿Sale cómo va a incrementar esta bolsa? En el periodo 2022 hubo una cantidad de 50,000 pesos de PTU que no se repartió porque los trabajadores que en su momento tenían derecho y que concluyeron su relación laboral, pues ni siquiera se presentaron a verificar el pago del PTU. En el 2023 hay una cantidad de 25,000 pesos que no se repartieron. Bueno, entonces para este 2024 vamos a repartir un total de 30,000 pesos de PTU, 35,000 pesos, ¿vale? Pero ahora tenemos dos bolsitas de dinero acumuladas de periodos anteriores. La vamos a sumar a este año y lo vamos a repartir entre los trabajadores. ¿Se entiende? ¿Cuánto vamos a repartir este año entre los 35,000 pesos? Ok, más los 50,000 pesos, más 25,000 pesos. Entonces tenemos un total de 110,000 pesos de pago de PTU que participará este trabajador. ¿Se entendió? Bueno, bueno, no es el trabajador, sino la empresa tendrá que repartir en esta relación de esos 110,000 pesos. Y me dirán ustedes, oiga, ¿y cuánto tiene un trabajador de tiempo para, pues, reclamar lo que le corresponde de PTU? 1 año a partir de que sea exigible este derecho. Si no lo reclamamos en ese año, compañeros, bye bye. Prescribe mi derecho. ¿Se comprende? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver un ejercicio. Atentos. Muy bien. Ahí va. Tenemos a la empresa Patito SADCB que hay una bolsa acumulable de 58,000 pesos que no se repartió del periodo 2019. Y tenemos para el ejercicio 2020 que vamos a repartir 12,000 pesos. En total vamos a repartir una cantidad de 70,000 pesos. Bien, hay que sacar dos factores para ver la participación de los trabajadores de utilidades. El factor de días y el factor de sueldos.
Empezamos. Aquí vamos a ver. No pongo muchos trabajadores porque, bueno, la cuestión se va a complicar un poco más. Pero bueno, vamos a empezar. Trabajador 1, ¿cuántos días laboró? 265. Trabajador 2, 320. El conserje, 360. La secretaria, 200 días. El guardia de seguridad, 340. ¿Por qué pongo en negritas el director de finanzas, compañeros? ¿Por qué lo señalo con negritas? Porque por su posición no Porque ¿Qué se reparte? ¿No le toca? No le toca no le por la toca. posición. Ya vimos que él no participará en el reparto de utilidades, por eso no lo sumamos. Sumemos todas esas cantidades, compañeros. 250 más 320 más 360 más 200 más 340. ¿Cuántos días en total laboraron mis trabajadores? ¿Ya lo vieron? 1485. ¿Cuánto vamos a repartir? Quedamos que son 70,000 pesos. El 50% para el factor de días y el otro 50 para el factor de sueldos. ¿Vamos bien? Entonces, ya sacamos la cantidad. Vamos a, en este caso, esos 35,000 pesos que corresponden al 50% del factor de días, lo vamos a dividir entre 1485 y me da un factor de días de 23.5690, 23.5690. Si queremos ser muy exactos, pongamos todas las decimales. ¿Alguna duda hasta aquí del factor días? Compañeros, factor días, ¿dudas? ¿No? No. Ok, ahora vámonos al factor sueldos. Nuestro trabajador 1 recibió 90,000 pesos. Nuestro trabajador 2, 74,400. Nuestro conserje, 67,200. La secretaria, 96,000. El guardia de seguridad, 62,400. Sumamos todas esas cantidades, compañeros, y nos va a dar un total de 390,000 pesos. Ahora vamos a sacar el factor sueldos. Esos 35,000 que corresponde al 50% de lo que vamos a repartir de utilidades, lo vamos a dividir entre 390,000 pesos. ¿A cuánto sale, compañeros? Pongamos todo con decimales. A 0.08974358974. Ese va a ser el factor de sueldos. Compañeros, dudas, aclaraciones, alguna cuestión que no quede comprendida hasta aquí, necesito que me lo digan, por favor. ¿Vamos bien con el tema de factor días y con el tema de factor sueldos? ¿Sí? Muy bien. Avanzamos. Aquí vamos. Veamos este cálculo, por favor. Ya tenemos esta tablita y ya tenemos los días laborados y también, por supuesto, ya tenemos el sueldo ganado. Ya sacamos el factor días, ya sacamos el factor sueldos. Vámonos con el trabajador 1. Ahí va. Multipliquemos los días laborados por su factor de días. Multiplíquenlo, compañeros, y díganme cuánto sale, por favor. ¿Vale? Tenemos 265 días y el factor de días son 23.5690, 23.5690. Aquí está la cantidad que me está arrojando, ¿vale? Aquí está. Muy bien. Ahora saquemos su factor de sueldos. 90,000 lo vamos a multiplicar por su factor de sueldos. Hagan la operación con todos los decimales.
Y entonces les va a sacar lo que le corresponde al factor sueldos. Sumemos ambas cantidades. Utilidades días y utilidades sueldos, y nos va a dar la cantidad que va a recibir ese trabajador. ¿Sí? Esto es lo que le va a corresponder del pago de PTU. Por eso lo que me mencionaban, oigan, es que repartieron 5,000 general. ¿Esto es posible, compañeros? ¿Es posible que hayamos repartido 5,000 pesos a todos de forma general? No, Pues no, solamente que los trabajadores exactamente ganaran lo mismo, exactamente hubieran laborado los mismos días y tuviéramos los mismos factores, pues bueno, a lo mejor ahí sí, pero estamos de acuerdo que eso no es así, ¿verdad? Sí, no. ¿No? No. Ok. Si nosotros verificáramos cada una de estas cantidades que aquí tenemos y las sumásemos, vamos a verificar que nos va a arrojar lo correspondiente a cada uno de los factores que estamos realizando. Y al final de cuentas se está repartiendo la totalidad del PT. ¿Comentarios, dudas, aclaraciones, compañeros? ¿Alguna cuestión que tengamos pendiente en relación de este PTU? ¿Sí vieron cómo sacamos el cálculo de factor días y factor sueldos? ¿Sí? Sí. Ok. Yo sé que a lo mejor dentro del todo, pues a lo mejor dentro de la empresa pudiésemos tener un grupo de contadores que se encargue de esto. Pero compañeros, si ustedes van a dirigir la administración de una empresa, es muy importante que sepan el proceso de cómo se hace el cálculo de las utilidades. Muy bien. Ok. Estos son conocimientos prácticos que, por supuesto, deben de ustedes manejar porque es algo que van a desempeñar durante su actividad profesional. Muy bien. Ok. Bueno, una vez que ya hemos revisado estos factores, vamos a avanzar y revisaremos lo siguiente. Bien. Ya mencionamos, el patrón tiene la obligación de presentar su declaración anual con esta base gravable del 10% para el pago del PTU. Deberá presentarlo hasta 10 días antes y deberá entregar una copia a la Comisión de Trabajadores, los cuales tienen 30 días, pues para verificar si están de acuerdo o no con esa presentación de su declaración anual que presentó el trabajador, que presentó el patrón. Si no estuvieran de acuerdo y presentasen objeciones, se van a presentar ante la autoridad fiscal, que sería la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta resolverá si ha lugar o no a la inconformidad de los trabajadores. Si hubiese una inconformidad, en este caso, el patrón tiene a más tardar un plazo de 30 días para presentar un complemento a su declaración. ¿Estamos de acuerdo? Y si no hubiese ninguna observación, entonces termina este procedimiento y no puede ser recurrido por los trabajadores. Bien, si no están inconformes los trabajadores, pues se procede a el pago de utilidades. Ahora bien, ¿cómo puede obligar una coalición de trabajadores al patrón para que reparta utilidades? ¿Cómo se imaginan que lo puede obligar? ¿Cómo? Es algo muy... mediante su declaración. Pero ¿cómo lo podría obligar usted? O sea, usted forma parte de una comisión de trabajadores que revisa el tema del PTU y el patrón no les quiere dar utilidades. Dice, no les voy a dar. ¿Puedo usar como Pues ante intermediario las al sindicato? autoridades, se, Pero hay que iniciar un procedimiento.
Y el procedimiento que nosotros podemos iniciar para obligar al patrón se llama el procedimiento de huelga. Y entonces le decimos al patrón, si no pagas utilidades, vamos a estallar en huelga, ¿eh? Y es uno de los factores con la cual los trabajadores pueden iniciar una huelga. ¿Sí quedó claro esto? ¿Sí vamos bien? Sí. ¿Sí? Correcto. Sí. Ok, muy bien. Bien, estimados amigos, rápidamente, una vez concluida esta unidad en la cual hablamos de muchas prestaciones, rápidamente